Ser podcast. En la cadena SER, El coleccionista de canciones. La música de siempre, contada como nunca. Con Iñaki de la Torre. Pues qué bueno volver a encontrarles aquí en la sintonía de la SER a esta hora tan propicia para la música. Segunda entrega de la nueva etapa del coleccionista de canciones. En esta etapa estamos asistiendo al nacimiento de los grupos y de los artistas que aún suenan en las radios, en las fiestas e incluso en nuestros corazones, ¿por qué no? Desde que un buen día, no se sabe por qué, nos conquistaron para siempre. Bueno, pues es la hora de esos artistas y de esas canciones suyas que ya desde entonces nos acompañan sigilosamente toda una vida. La semana pasada empezamos con la ayuda de Diego Manrique a enterarnos de qué les gustaba a los Beatles. Un Diego Manrique que aparecerá también estelarmente en este programa, y estuvimos investigando cuáles eran las primeras cosas de Chuck Berry que estuvieron escuchando, de Little Richard, de Carole King o de un grupo femenino que se llamaba Las Angels, de quienes hicieron esta versión del Devil in Her Heart. Bueno, en fin, eso es lo que estamos haciendo en esta nueva etapa, es escudriñar qué fueron las primeras influencias, las primeras ideas musicales que le llegaron a la mente a los artistas que luego nos han seguido toda la vida. Hoy ha llegado el momento de conocer a una niña de 16 años que acabó siendo la voz del soul más poderosa de todos los tiempos. Aretha Franklin, de feligresa a diosa. Aretha Franklin era hija del reverendo baptista Clarence LaVogan Franklin y de una cantante también de gospel, Barbara Seegers. Digo también porque el padre hacía, como veremos ahora, también un montón de homilías cantando y arengando a las masas en eso que llamaban en las ceremonias de avivamiento. Bueno, él era además un hombre súper conectado porque era amigo de Martin Luther King y por su casa pasaban, como luego veremos, un montón de grandes estrellas de la música negra del momento. Así que Aretha Franklin siempre estuvo en ese ambiente de música religiosa, de gospel, siempre muy influenciada por esa música desde que nació, la oyó en casa, ¿no? Y es lo que digo, el padre se dedicaba no solamente a dar misa, sino que la cantaba muchísimas veces en este estilo que era él. Who simply think because you're getting by that you've gotten away. Well, remember, you may be getting by, but that doesn't mean you have got away. Pray with me if you please. I've seen people who committed crime and have gotten by for several years. De tal palo tan astilla, y ya ven la energía que tenía el padre cantando. Creo que también tenía mucha energía para ser no demasiado ejemplar con sus hijas y con quien se le pusiera delante, porque era un tipo bastante adusto. El caso es que él ya tenía metido a sus hijas en todo ese tipo de ambiente de música
religiosa. Y el caso es que Aretha Franklin, igual que le pasó a Nina Simone, acompañaba a su padre al piano en la iglesia desde los 9 años. O sea, el hombre tenía su propia iglesia, ya saben que esto es muy habitual en Estados Unidos. Y entonces iba Aretha Franklin, tocaba el piano para acompañar las ceremonias. También estaban por allí sus hermanas Caroline y Irma, que luego le harían coros en algunas canciones. Y de hecho, el primer disco de Aretha Franklin, que no fue un disco comercial, lo grabó en directo en la parroquia de su padre a los 14 años. Se llamaba Song of Faith y eran canciones de fe de 1956. Lead me on to the light. Oh, take my hand, precious Lord. Esto era 1956, el angelito solamente tenía 14 años y en la iglesia de su padre grabó este disco imponente solamente a piano y voz, Songs of Faith. En fin, que aquel era el ambiente en el que ella se había criado y la propia iglesia, no solo la iglesia, sino también la casa del reverendo Franklin atraía a muchos de los grandes nombres del gospel. Cada vez que alguno de ellos pasaba por la ciudad y actuaba, que no solo actuaba en su iglesia, sino en recintos, en lo que fuese, pero bueno, allí se juntaban cenando o comiendo en casa del reverendo y de Aretha y sus hermanas, todo ese plantel de grandes estrellas. Así que Aretha tuvo la oportunidad de interactuar con muchos músicos y cantantes, y eso le fue enriqueciendo su formación musical en esta primera etapa, que ya digo que todavía no era profesional. Su padre, por ejemplo, era amigo de Jackie Wilson, que era aquel que cantaba el Reed Petit y el Lonely Teardrops, o del gran Sam Cooke, que por entonces estaba empezando a cantar también en un grupo de gospel, los Soul Stirrers, y que ya tenía una voz que reconocemos fácilmente. I can tell the world about this. I can tell the nation that I'm blessed. Tell them what my Jesus has done. Tell them that the Comforter has come, and He brought joy, great joy unto my soul. Well, my Lord, He done just what He said. Yes, He did. Yes, He did. He healed the sick and He raised the dead. Yes, He did. Now I can tell the world about this. I can tell the nation that I'm blessed. Tell them what my Jesus has done. Tell them that the Comforter has come, and He brought un Sam Cooke que era muy jovencito, pero que ya empezaba a apuntar maneras cerca del soul. Cuando luego se pasó al soul, mucha gente se metió con él, muchos integristas cristianos, porque decían que había abandonado la buena senda y se había ido a la senda del diablo. Y bueno, en parte no les faltaba razón, porque el hombre luego se dedicó a cortarse con todas las mujeres que pudo, lo cual no era muy bien visto por su comunidad. De hecho, la propia Aretha Franklin decía que insinuaba que alguna noche la había pasado con él, pero ella era jovencísima. O sea, la historia de Aretha Franklin tiene para horas y horas de contar, pero vamos solamente a lo de los inicios de su música. Ya digo que Sam Cooke cantaba en estos Soul Stirrers, en estos agitadores de almas, porque había venido, pues eso, del ambiente de las iglesias, y en ese grupo el cantante principal se había ido también a ser solista y le ficharon muy jovencito, pero él ya pasó por casa del reverendo Franklin y dejó allí su estela musical, que en breve, muy poco después de pasar por casa de Aretha Franklin, ya se empezó a convertir en eso, en el gran cantante de soul por el que lo conocemos. Por su casa, por la casa de Aretha Franklin, pasó también la que se conoce como la reina indiscutible del gospel de todos los tiempos, que era Mahalia Jackson, que nada tiene que ver con los Jackson 5, y que también hacía unos conciertazos tremendos y dejaba a todo el mundo con la boca abierta, porque los suyos eran casi ceremonias.
Pero de toda la gente que pasó por la casa y por la parroquia de su padre, pues la que más le influyó fue una señora que es mucho menos famosa que las personas que hemos mencionado hasta ahora y que era parte de los Famous World Singers, que era simplemente Clara Ward, que era el apellido, por eso se llaman los World Singers. Ella siempre dijo a Aretha Franklin que su gran mentora y su madrina y casi que su inspiradora espiritual y musical había sido ella, Clara Ward. Y ella y su grupo visitaron regularmente la casa de los Franklin siempre que pasaban por Detroit. Y fue en el funeral de la tía de Aretha Franklin cuando oyó ella solo con 12 años cómo cantaba Clara Ward y se quedó tan fascinada por la exuberante voz que tenía esta mujer y cómo eran esas pedazos de sesiones de varias voces, que fue cuando decidió dedicarse a cantar profesionalmente. Mi mentora fue Clara Ward, de los famosos cantantes de Gospel Ward de Filadelfia, y mi padre fue mi entrenador. Él me entrenó y lo que me impulsó fue mi amor natural por la música. Aretha Franklin, cantante, pianista y compositora de soul. Impresionó tanto a Aretha Franklin esta mujer que empezó a adoptar sus formas de cantar, que como ven son un poco más libres, un poco más asalvajadas que las del jazz, que luego le obligaron a cantar, eso lo vamos a ver ahora enseguida. Pero también trabaron un afecto especial, de tal modo que cuando esta mujer murió en 1973, Clara Ward, solo tenía 48 años, allí estaban Aretha Franklin y su padre cantando en el funeral que se celebró en Filadelfia. Pero para cuando, rebobinando, ella encontró la inspiración inmensa, pues muy pocos años antes, pues allí ya estaba ella completamente envenenada, entre comillas, de la música que más le gustaba, que era la música gospel, que era la única que conocía, por otra parte. Y entonces fue cuando se desarrolló como cantante y su padre le consiguió un contacto para tener su primer contrato discográfico profesional. Hay una promoción de uno de sus primeros discos que grabaron para las radios que no tiene desperdicio. Listen to the voice of one of the top Columbia recording stars. Listen to Aretha Franklin. Sure you haven't got the wrong number. You're listening to Aretha Franklin singing one of 12 big smash hits that are now appearing in one of her top albums, Running at a Fool. Uno de sus álbumes top, bueno, porque esos eran los álbumes que grabó, como ha dicho el locutor, para el que no hayan entendido, con la discográfica Columbia, que fue la que su padre consiguió introducirle a través de John Hammond, que era un reconocido productor musical y cazatalentos, que también, por ejemplo, tenía en su haber descubierto a Bob Dylan, a Billie Holiday, y con los años, con el pasar de muchos años, luego fue otro de los que encontró a Bruce Springsteen y pensó que podía ser una gran estrella. Así que le pusieron a grabar grandes éxitos y estándares del jazz cantado y cosas de ese estilo, cosas amables, pero no siempre le ajustaron todas estas. You got to accentuate the positive and eliminate the negative and latch on to the affirmative, but don't mess with Mr. In-Between. You got to spread joy up to the maximum and bring gloom down to the minimum and have faith. A pandemonium liable to walk up on the scene. To illustrate my last remark, Jonah in the well, Noah in the ark. What did they do just when everything looked so dark? Man, they said we've got to accentuate the positive and eliminate the negative and hang on to that affirmative, but don't mess with Mr. In-Between.
Tienes que acentuar aquello que es positivo y olvidarte de lo negativo. Era uno de los estándares de jazz que cantaba muchísima gente en el repertorio de entertainers, que se llamaban, o sea, la gente que iba a entretener a otros en los garitos, que no pretendían hacer, digamos, un alarde artístico, sino que la gente tuviera, por así decirlo, un disco puesto. Porque hay que recordar que en aquellos momentos no había discos ni había modos de amplificación como para que una discoteca funcionase, con lo cual eran todo canciones amables, muchas veces sacadas de películas de los años 30 o si no sacadas de musicales de Broadway. En fin, eran cosas preciosas, muy lustrosas y que Aretha Franklin desde luego dominaba con toda facilidad. Lo que pasa que eso le sirvió no de tanta promoción, pero sí de mucho ensayo, y empezó a tomar callo en el asunto de las grabaciones y de los conciertos. Como le hacían grabar estándares de jazz para convertirla en una figura amable, pues le pusieron también a grabar un disco específicamente dedicado a cantar el repertorio de Dinah Washington, que había sido una de las figuras del jazz vocal del momento desde los años 50 y que también era asidua de la casa de su padre. Dinah Washington, si ustedes no la recuerdan, es esa voz rasgada, tremenda, de un éxito que ya está sonando, que era el Mad About the Boy, y que también la hizo un poco de amiga y de confidente. I'm mad about the boy, and I know it's stupid to be mad about the boy. I'm so ashamed of it, but must admit the sleepless nights I've had about the boy. On the silver screen, he melts my foolish heart in every single scene. Although I'm quite aware that here and there are traces of the cad about the boy. Es imponente cómo cantaba Dinah Washington, que era otro estilo que el de Aretha Franklin, pero ya digo que tuvo también bastante influencia en lo personal y en lo musical. A ella le encantaba también, y cuando tuvo que hacerle ese disco homenaje del que hablábamos, porque es lo que le pedía la discográfica, que hiciera todo canciones del amor del público, pues grabó el que también había sido otro de los grandes éxitos de la carrera de Dinah Washington, su canción, digamos, seña de identidad, que fue el What a Difference They Made. What a difference a day made. 24 little hours. La escuché por primera vez en la iglesia cuando tenía 12 años. La cantante de jazz, Dinah Washington, ya me había advertido de que Aretha era la próxima estrella, y su afirmación quedó demostrada al instante cuando oía a aquella niña cantar con todas sus fuerzas. Tenía unas facultades que no se habían oído nunca. Su voz ya tenía un peso increíble. Quincy Jones, compositor y productor. My yesterdays were blue, blue days. Today I'm a part of you, dear. My lonely, lonely, lonely nights are through, dear. Since you said you were mine. Hay que darse cuenta que esta es una Aretha Franklin de 18, 19, 20 años, o sea que ya para entonces tenía un dominio tremendo. Y aquí estaba aprendiendo a lo que llamamos interpretar, o sea, a no copiar exactamente lo que oye, que es una cosa que por otro lado casi nunca hizo, pero que ya empezaba a ayudarle a sacar el carácter que ella tenía especial para cantar en este What a Difference They Made. Pero había una lucha entre Aretha Franklin y su marido, que era su manager también, y la discográfica Columbia Records, porque pedían que les dieran un repertorio más actual, menos meloso, más vigoroso, más de la música que estaba surgiendo en ese momento, y no esta que era la añeja, por así decirlo, la música de los padres. Y lo que ella quería era un poco más de libertad, para arreglar, para cantar un poco más enérgico. Y bueno, es cierto que empezaron a darle canciones más cercanas al soul y al rhythm and blues, que eran incipientes en aquel momento, a principios de los 60.
Y, por ejemplo, le dieron un tema muy enérgico, precioso de esta primera etapa, que era Ajústate la corbata y abróchate la chaqueta y vete. Es un tema que había compuesto Billy Don Smith y que sonaba brutal. Don't get too comfortable, my boy. I'm expecting company. Don't you have somewhere else to go? Or do you just like to visit me? You can't come around anytime you please, just like you did before. So tighten up your tie, button up that jacket, and make it for the door. Don't get too close to me, my boy. I'm not playing around with you. Can't you leave well enough alone? Why can't you just feel like we're through? I couldn't start again. Oh, no, sorry. I couldn't take it anymore. So tighten up your tie, button up that jacket, and make it for the door. Este ya empieza a ser casi un trasunto del respect que todo el mundo tiene por una especie de himno de la dignidad de la mujer y de tenme respeto, que luego hablaremos de ese tema, por supuesto. Pero digo que es un trasunto, es por lo menos una premonición, porque le está diciendo abróchate la chaqueta, ajústate la corbata, que te has puesto muy cómodo porque te crees que vamos a tener aquí un asuntillo tú y yo, y no. Si me sigues tratando así, no lo vas a conseguir. Era un tema precioso que compusieron para ella y que lo ejecutaron magníficamente. O sea, esta etapa es que a ella no le gustaba tanto, pero no quiere decir que a nosotros no nos vaya a divertir. Por ejemplo, nos va a divertir muchísimo escucharla cantar otras canciones que probaron hacer con ella. Éxitos del pop, ya no era ni siquiera música negra, ni jazz, ni cosas así, sino éxitos del pop del momento que querían probar si le funcionaban comercialmente. Y entonces la pusieron a grabar cosas tan espectaculares como su versión del Shoop Shoop Song. Does he love me? I wanna know. How can I tell if he loves me so? Is it in his eyes? Oh no, you'll be deceived. Is it in his side? No, no, he'll make believe if you wanna know. If he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh yeah, or is it in his face? No, girls, that's just his charm. In his warm embrace. No, girls, that's just his arms. If you wanna know if he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Yeah, it's in his kiss. That's where it is. Oh, hold him, squeeze him tight, find out what you wanna know. Promise love, and if it really is, well, it's there in his kiss. About the way he acts. No, 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 that's not the way. And you're not listening to all I say. If you wanna know if he loves you so, it's in his kiss. That's where it is. Oh, yeah, it's in his kiss. That's where it is. La pobre Betty Everett, que lanzó esta canción unos meses antes, con éxito, pero claro, a esta le pegó un repaso de voz tremenda. Aparte de que la grabación era de mucha mejor calidad que la de Betty Everett, porque la Columbia era una discográfica ya, bueno, brutal, era de una envergadura tremenda y tenían todos los medios necesarios. También grabó en este mismo disco de versiones que hizo ya descaradamente de todo lo más fácil para el público, pues hizo una versión del My Guy, que era un tema de Mary Wells, y en él ya se iban notando las ganas que ella iba teniendo de saltarse la partitura y los convencionalismos vocales. Nothing you could say could tear me away from my guy. And nothing you could do, 'cause I'm stuck like glue to my guy. I'm sticking to my guy like a stamp to a letter. Like birds of a feather, we just stick together. And I'm telling you from the start, I can't be torn apart from my guy. Nothing you could do could make me untrue to my guy. My guy. And nothing you could buy could make me tell a lie to my guy. I gave my guy my word of honor to be faithful, and I'm gone. You best be believing I won't be deceiving my guy.
Bueno, hasta aquí la etapa gospel y de jazz formalito y de pop de Aretha Franklin, lo que podríamos llamar la forja de una rebelde y de una estrella por otro lado también. Pero antes de irnos con Diego Manrique, como está mandado, pues tengo una curiosidad buenísima que sirve de ligazón entre las primeras etapas de las que ya hemos hablado y los años gloriosos de los que vamos a hablar un poco más adelante. Atentos a este inicio de piano de un estándar de jazz que ella grabó. Y atentos a este tema que grabó en la etapa siguiente. Son clavados los dos inicios de las dos canciones. La otra era It's So Heartbreaking y esta era el Don't Play That Song, que era una versión que ella hizo de un tema de Ben E. King, que era el mismo que cantaba aquello de Stand By Me. Bueno, pues debió pensar que el piano que ella compuso para el arreglo de su etapa en Columbia no se había explotado lo suficiente y dijo, pues lo voy a volver a hacer yo en un disco después. Así que cuando cambió de discográfica hizo eso, volver a grabar el mismo riff de piano. Todo lo cual ya decía yo que es un fantástico preámbulo para que Diego Manrique nos hable de cómo la vida personal de Aretha Franklin influyó en su carrera y en su música. En 1998, VH1, la cadena de televisión musical, inició una serie de programas especiales llamados Divas. En esa primera entrega la figura central era Aretha Franklin, por encima de sus compañeras de cartel Mariah Carey, Shania Twain, Gloria Estefan y Celine Dion. Y desde luego tenía todo el sentido, ya que Aretha ha sido 1000 veces imitada por cantantes que han copiado sus melismas, sus exhibiciones vocales, su entrega visceral. Pero claro, lo de diva también tiene otros matices de altanería, de caprichos, de arrogancia, y eso también es plenamente aplicable a Aretha. Estoy pensando en su tormentosa relación con el periodista David Reith, que es blanco, pero que se ha especializado en escribir biografías de artistas afroamericanos, desde Marvin Gaye hasta B.B. King, pasando por Ray Charles o Etta James. Aretha llamó a Reith y este se pasó 5 años trabajando en un libro que resultó ser más hagiografía que biografía, dado que Aretha vetó muchos episodios, a veces por razones banales o sin mayores explicaciones. Por ejemplo, su negativa a que se estrenara la filmación de Amazing Grace, su concierto de gospel que rodó Sidney Pollack y que se estrenó después de la muerte de Aretha. Now the young lady that we've all been waiting to hear, she can sing anything, anything. My sister, Miss Aretha Franklin. David Reith se quedó muy frustrado, tanto que por su cuenta empezó a escribir una verdadera biografía. Aretha ya no estaba accesible, pero
Muchos de sus familiares sí querían hablar y les salió un libro espléndido, con un retrato más amargo que dulce, protagonizado por una chica extraordinariamente dotada que creció en un medio a la vez muy religioso pero también muy promiscuo. Aretha tuvo 2 hijos siendo menor de edad y su padre, el reverendo Franklin, no era precisamente un buen modelo. Aretha se casó con Ted White, un proxeneta que, aunque fuera por interés propio, sí potenció su carrera. No vamos a contar más porque hay una versión de esta verdadera biografía en español titulada Aretha Franklin, Apología y Martirilogio de la Reina del Soul, en la editorial Libros del Cultrum. Desde luego, allí hay muchos trapos sucios de Aretha, pero también encontramos las claves para entender de dónde viene la música soul y las razones de que, por ejemplo, sean más representativos los discos que hizo para el sello Atlantic que los que grabó para Arista. Todo el mundo en el estudio se asombraba de su maestría cuando se ponía ante el micrófono. Era auténticamente raro que alguna vez tuviera que grabar más de 2 tomas de una canción. Clive Davis, Arista Records. Y también se nos explican sus poderes musicales, su capacidad para dirigir una banda a partir de las teclas del piano, su espíritu competitivo y, desde luego, sus habilidades culinarias. Iñaki de la Torre. El coleccionista de canciones. Hoy en este coleccionista de canciones de la cadena SER, asistiendo con la ayuda de Rocío Sánchez en el control técnico al nacimiento de la más prominente cantante y pianista de soul. No nos olvidemos porque pianista también era muy buena.
Aretha Franklin, que ya hemos repasado sus inicios como cantante de gospel, de jazz, de éxitos de pop, y ahora entramos de cabeza en su etapa más gloriosa, la que más conocemos todos, que es aquella en la que grabó sus mayores éxitos, como este que suena, como este Respect. Pero no todo el mundo sabe que Respect en realidad era una versión. Hemos oído antes cantar versiones, bueno, pues ella luego siguió, solo que las mejoró siempre, como esta, que la mejoró y la sublimó, porque realmente era una canción de Otis Redding. Escuchando lo que ella hizo con esta canción, cómo la arregló, cómo le cambió el ritmo, cómo le cambió la melodía un poquito, los arreglos que metieron, en fin, todo. Oyendo cómo lo hizo, se da uno cuenta no solamente del talento que tenía para asalvajar cualquier cosa que se le daba, sino que también sirve para descubrir cómo eran los tipos de sonidos de la discográfica de Otis Redding, que no tenía muchos medios y que era una cosa un poco más tosca, más vacía de arreglos, que era la Stax, y la suya, que era ya Atlantic, que es la nueva discográfica por la que había fichado y donde grababa todas estas cosas, que era mucho más moderna y mucho más abierta a los arreglos de todo tipo. Nada que ver con la Motown, que era la tercera discográfica importante del soul, que eso era ya pura crema, o sea, era todo metales, cuerdas y coros por todas partes. Y bueno, era una competición preciosa entre todos ellos. Pero bueno, también se veía una cosa que decíamos antes, que era que ella trataba de hacer suyas todas las canciones, y de hecho Otis Redding dijo: esta canción se la ha quedado Aretha Franklin, o sea, esto ya no es lo que yo hice, y bendita versión la que ha hecho. Ella buscaba eso, un poco más de libertad en su nueva discográfica, en Atlantic, y allí pues se encontró, por cierto, con gente que había firmado con la discográfica como Ray Charles o Wilson Pickett, otro de los nombres prominentes del soul de primera hora. Ray Charles ya llevaba mucho tiempo triunfando, pero Wilson Pickett era un joven talentoso. Y allí fue donde empezó a hacer sus mejores trabajos con Jerry Wexler, que era un ex periodista metido a productor musical, que fue el que la convenció para dejar Columbia Records y de irse a Atlantic, bajo la promesa de darle esa libertad creativa que ella pedía y canciones escritas especialmente para ella. Y también un sonido más actual, como este, por ejemplo. Este fue el primer single de Aretha Franklin en su nueva compañía y bueno, pues fue un exitazo desde el principio, y eso que no era un ritmo muy vigoroso como se ve, pero ya ella estaba dando todo lo que sabía hacer, tanto al piano como a la voz, y estaba entrando en unas temáticas mucho más explícitas que las que le daban las canciones que había cantado antiguamente, porque eran todo clásicos así muy bien olientes, ¿no? Entonces Jerry Wexler dijo: pues efectivamente, hagamos estas cosas que a ti te apetece y liberémonos. Y decíamos antes que Sam Cooke la había conocido cuando él mismo estaba en la transición de cantante formalito de gospel a estrella del soul primigenio, de los primeros que hubo, ¿no? Entonces ella asistió a su primer éxito y se quedó prendada de los modos pulcros de componer y grabar de Sam Cooke ya en 1959. Darling, you send me, I know you send me, darling, you send me, honest you do, honest you do, honest you do. Whoa, you thrill me, I know you thrill me, darling, you thrill
Bueno, pues ella, que había pasado unos cuantos años aburridos grabando no versiones, sino muchas veces copias de las canciones, como hemos oído antes, el Shub Shub Song y el My Guy y cosas así, dijo, vale, a mí no me pasa nada por cantar canciones de otros. De hecho, ella componía bastante poco y no son sus mejores canciones. De las mejores canciones de su repertorio no son las que componía ella. Pero decía, vale, no me importa cantar canciones de otro, pero yo las haré mías, las convertiré, pues igual que hizo con el Respect de Otis Redding. Hizo algo parecido con este You Send Me, que fue el primer éxito de Sam Cooke, y le metió una introducción de piano preciosa que ya está sonando, y lo que hizo fue cambiarle el ritmo, cambiarle bastante la melodía y atacar de este modo que es realmente inmejorable. Este es el You Send Me de Aretha Franklin. Honest you do, honest you do. Oh, you thrill me, darling, you thrill me, baby, you thrill me. Honest you do, honest you do, honest you do. At first, thought it was infatuation. Honest, you did you know you did you know you do now? You say you got everything it takes to win, and when you do the things you do, you know that you send me. Ya ven que hacía lo que le daba la gana con las canciones supuestamente inofensivas, las convertía en algo de lo más puntiagudo, de lo más enérgico, de lo más sentido. Ella se veía claramente que había aprendido un montón de cosas, pero de Sam Cooke se ve que había pillado esa dinámica que tenía Sam Cooke de cantar un momento cremoso, otro rato muy vigoroso y no dejar nunca que la canción se durmiese. Y bueno, los arreglos de coros ya son una cosa espectacular. No hay más que escuchar la versión original que un año antes había sacado Dionne Warwick de una canción que hemos oído al principio, del Say a Little Prayer, para darse cuenta lo que ella era capaz de hacer con una canción que era realmente plana originalmente. Esta era una canción de Burt Bacharach, que trabajó muchísimo con Dionne Warwick, casi le debe todo su éxito Dionne Warwick a él, y que la cantó de este modo tan indoloro. The moment I wake up, before I put on my makeup, I say a little prayer for you. While combing my hair now and wondering what dress to wear now, I say a little prayer for you. Forever, forever, you'll stay in my heart, and I will love you forever and ever. We never will part. Oh, how I'll love you together, together. That's how it must be to live without you. Would only mean heartbreak for me. Para seguir viendo cómo ella era capaz de apropiarse y de retorcer en el mejor sentido canciones hechas por otros y para otros y orquestadas de otros modos, pues también es buen ejemplo tomar una canción emblemática de la Motown, que era la otra discográfica de la que hablábamos antes, un tema concretamente de Smokey Robinson and the Miracles, y que ella repitió, pero con muchísimo, muchísimo sabor. Era el Tracks of My Tears, las marcas de haber llorado, de mis lágrimas, y tuvo un éxito tremendo con esta versión. People say I'm the life of the party because I tell a joke or two. Well, although I may be laughing loud and hearty, deep inside I'm blue. So take a good look at my face. You see that my smile seems out of place, and if you look closer, it's easy to trace the tracks of my tears.
La Motown trató de ser una discográfica y lo consiguió, que no estuviera dirigida solo a negros, aunque la música era originalmente negra y compuesta y grabada por negros, pero trataban de ser eso, una cosa completamente servible para blancos y negros, que no era tan fácil porque había emisoras con músicas separadas en aquellos momentos y era difícil agradar desde la música negra al público blanco, pero lo consiguieron con canciones como esta y ella fue lista y dijo, pues esta también para mí, la hizo sublime realmente. Y hablando de robar ideas pensadas para los blancos, recordemos que hay un tema folk de los muchos que hacían Simon y Garfunkel, que se llamaba Puente sobre aguas turbulentas, famosísimo de ellos, no hay ni que ponerlo, pero que escuchemos cómo lo convertía en casi una misa gospel cuando lo hacía en directo. El blues es la música de la desesperación, pero el gospel es siempre un canto de esperanza. Mahalia Jackson, reina del gospel. Se dice Paul McCartney escribió Let It Be pensando, homenajeando a Aretha Franklin, y de ahí ese aire tan gospel y ese órgano Hammond que se mete en medio de la canción de las manos de Billy Preston con los Beatles. Y ella acabó grabando una versión imponente acentuando ese punto gospel del Let It Be, pero con otras canciones hizo lo que le dio la gana, como solía ser, y por ejemplo se marcó una versión casi funk del Eleanor Rigby que los Beatles habían grabado con un simple cuarteto de cuerda de lo más clásico. Antes decíamos que otra de las promesas que le hicieron a Aretha Franklin fue el de darle temas específicamente compuestos para ella, y así fue. Y uno de los mayores éxitos que tuvo se lo compusieron Carole King y Jerry Goffin, que eran estrellas de la composición del Brill Building, que hemos hablado algunas veces aquí en El Coleccionista, y que habían escrito, por ejemplo, éxitos incontestables para las Shirelles y para muchos otros. Por ejemplo, los Beatles habían cantado su Baby It's You, o la Shirelles el Will You Still Love Me Tomorrow. Bueno, que luego Carole King también la grabó por su cuenta cuando hizo su carrera en solitario. El caso es que a ella le pidieron una canción y ella compuso otro de los éxitos ya del momento consagrado de Aretha Franklin, que era este Natural Woman. The key to my peace of mind was you.
Cuando se trata de expresarse a través de una canción, no hay nadie que pueda igualar a Aretha. Ella es la razón por la que quise cantar. Whitney Houston, cantante de soul y pop de los 80 y 90. I didn't know just what was wrong with me till your kiss helped me name it. Now I'm no longer doubtful of what I'm living for, and if I make you happy, I don't need to do more, 'cause you make me feel, you make me feel, you make me feel like a natural woman. Estamos a punto de irnos ya en este coleccionista que estamos dedicando a la figura de Aretha Franklin, de cómo comenzó ella, pero hay una curiosidad que no quiero dejar de contarles, que es que dos hermanas de Aretha Franklin la acompañaron muchas veces en las grabaciones. En muchos de los coros que se oyen en sus discos están sus dos hermanas, que eran Caroline, o Caroline, no sé cómo la pronunciaban, pero intentó una carrera en solitario y no tuvo mucha suerte. Y la otra hermana sí que tuvo un éxito que ustedes conocerán, que luego hizo más famoso Janis Joplin. Su hermana Irma lanzó este Piece of My Heart, que sí que consiguió tener bastante relevancia, y luego en los 90 por culpa de un anuncio. Didn't I make you feel like you were the only man? Didn't I give you everything that a woman possibly can? But with all the love I give you, it's never enough. But I'm gonna show you, baby, that a woman can be tough. So go on, go on, go on. Take another little piece of my heart now, baby. Break it, break another little bit of my heart now, honey. Have another little piece of my heart now, baby. You know you got it if it makes you feel good. Pues hasta aquí esta hora fantástica de música que hemos pasado en la cadena SER, y que lo hemos hecho además gracias a los controles de Rocío Sánchez, ahí en la parte técnica, y gracias a las voces privilegiadas de Ana Mas, de Desi Van Moen, de Jorge Sánchez, del propio Diego Manrique, y la mía, si me permiten, Iñaki de la Torre. Las pueden buscar las demás entregas de este programa en SER Podcast y en todas las plataformas de audio, por ejemplo la de la semana pasada de los Beatles y muchas otras que hay. Pero vamos a cerrar el círculo con el gospel, que es por donde empezamos, porque justo en la cresta de la ola de la fama de Aretha Franklin, a mediados de los 60, inicio de los 70, Aretha estaba en crisis personal y decidió volver a la música religiosa grabando un disco, que además es una película documental. Y en enero del 72, Aretha Franklin decidió entrar en una iglesia de Los Ángeles, era la iglesia bautista misionera de New Temple, para grabar con un coro gospel varios clásicos del género, ya alejándose del soul y del pop. Pero hizo una virguería muy grande, que no solo hizo temas de gospel, sino que lo mezcló con uno de sus temas de pop preferidos, y que era You've Got a Friend, que también era de su amiga Carole King. Al final, esa maravilla quedó así. Nos vemos muy pronto aquí en la cadena SER.